si les parece bien, damos comienzo a la segunda sesión de este primer día. Nos toca, bueno, son 4 exposiciones, si no me equivoco. La primera que vamos a escuchar son el trabajo de Paola Druille y Estefanía Sotocorno. Las voy a presentar brevemente. Vamos a usar los anteojos, así podemos leer. Bueno, Paola Druille es licenciada en Letras por la Universidad Nacional de La Pampa y también doctora en Letras por la Universidad Nacional del Sur. Es también profesora adjunta de la licenciatura y el profesorado de la Universidad Nacional de La Pampa, y también es investigadora adjunta del CONICET. Como en ese cargo, en esa función, también ha integrado muchísimos grupos de investigación y también los ha dirigido, sobre todo de trabajo de filología, y en particular, tal vez el más pertinente de todos es el proyecto que ella misma dirige sobre la codificación de Filón de la ley en los tratados legislativos de Filón de Alejandría, por lo cual ella, como muchos de ustedes saben, forma parte del grupo o el proyecto internacional de trabajo, el Filus Hispanicus, que se dedica a la traducción al castellano de las obras de Filón de Alejandría. En el caso de Estefanía Sotocorno, ella es licenciada en Historia y doctora también en Filosofía, licenciada y profesora de Filosofía y doctora en Historia por la Universidad de 3 de Febrero. En la misma universidad se desarrolla como profesora en Historia del Pensamiento. Es investigadora también del proyecto de investigación radicado en la Universidad de La Pampa sobre Filus Hispanicus, y también tiene varios proyectos de investigación en la Universidad de 3 de Febrero. Entre ellos, uno de los proyectos ya concretados es la publicación de las obras de Filón de Alejandría, y también forma parte de un grupo de investigación que ha publicado una edición crítica de Genadio de Marsella. Así que bien, habiendo presentado a las 2 expositoras de este primer trabajo, les recuerdo que el título de la ponencia es La vergüenza femenina en los cánones cuarto 143 en copto de Yenute de Atripe. Bien, Estefanía, Paola, si están allí, les paso el micrófono y la pantalla. ¿Qué tal? Buen día. Gracias por la presentación, gracias por el espacio. Comenzaré comentando yo esta investigación hecha en colaboración y después le cederé la palabra a mi colega. Discúlpame, Steffi. Sí. Esta cuestión compartida. Sí. Bien, ¿querés que compartamos el Power? Sí, por favor. Ajá. Bien, ¿está habilitada la función? ¿Se encuentra habilitada la función para compartir? Sí, Paola, está habilitada, está habilitada. Muchísimas gracias. Muy bien. Perfecto. Bueno, un poco comentar que este es un trabajo que se halla en curso y que ha partido del interés por traducir y comentar una serie de pasajes del corpus de Yenute, no demasiado conocidos en nuestro ámbito, sin duda en parte por la falta de traducciones, ¿no? Un poco para poner en contexto, comentamos que Yenute habría vivido entre los años 347 y 465, un montón. Según la vida de Yenute, es una fuente atribuida a su sucesor como líder del monasterio blanco, Besa,
Vivió de hecho casi 118 años, aunque su vida útil y la cronología relacionada con su trabajo, ¿no?, sigue siendo muy controvertida entre los investigadores. Yenute dirigió una de las comunidades monásticas cristianas más grandes de fines del Antiguo Egipto y fue un escritor especialmente prolífico en lengua copta. Básicamente conocemos cartas y sermones. Se desconoce el motivo por el que se habría acercado a la vida monástica, aunque los lazos familiares pueden ser un indicio para interpretar esto. Su tío Col fundó el monasterio Blanco y fue sucedido por Ebón, quien un tiempo después dejó el monasterio a cargo de Yenute. La promoción de este al liderazgo del monasterio parece haber sido dramática. Se trataría de un episodio que nos puede ayudar a entender su carácter y la construcción de su autoridad, porque enfrentó cargos de difamación, se lo acusó de promover su propio ascenso como guía del monasterio al denunciar conductas inadecuadas por parte de algunos miembros encumbrados, y así decidió vivir aislado como ermitaño en el desierto cercano. No mucho después de estos eventos salió a la luz un segundo caso de pecado y Yenute recibió vindicación. Se convirtió luego en el líder del monasterio, consolidó así una federación tripartita que incluía 2 casas para hombres y una para mujeres, además de anacoretas que vivían aislados pero en las cercanías, configurando un caso muy particular para la época. Una de las tareas más urgentes como líder de esta federación fue integrar completamente estas congregaciones originalmente independientes en con un único espíritu, digamos, bajo su liderazgo como padre. A lo largo de su carrera, según vemos en las fuentes, enfrentó la resistencia a su liderazgo, y para controlar las adversidades a las que sin duda hizo frente, logró crear un plan meticulosamente ordenado para la vida diaria, basado sobre todo en las prácticas ascéticas. Sus 9 libros de los cánones fueron reunidos probablemente hacia el final de su vida, quizás algo más tarde. Allí el autor se construye a sí mismo como un vocero inspirado de Dios, y expone en sus propias palabras las normas apropiadas de pensamiento y conducta para los monjes y las monjas en quienes los dirigen. Los libros de carácter normativo que asociamos con la actividad de Yenute al frente del monasterio Blanco buscaban legitimarse mediante las referencias a sus predecesores en esta misma fundación, así como al gran antecedente histórico legendario que es para el cenobitismo egipcio la figura de Pacomio, y en un sentido fundamental para la espiritualidad cristiana los textos bíblicos. Dentro de este concierto de autoridades, Yenute introduce innovaciones clave para pensar el rol de las mujeres en relación a unas prácticas y criterios de valoración enunciados desde posiciones de mando y fuerza, típicamente masculinas. Mando porque en este monasterio la comunidad femenina quedaba integrada en un conjunto de casas y celdas, ocupadas y regidas por hombres en sus diferentes niveles de organización. Fuerza porque los rigores del ascetismo parecen calculados a la medida de los cuerpos y las mentes masculinas. De hecho, estos 2 aspectos de la vida comunitaria se manifiestan como especialmente conflictivos en la letra de las cartas que Yenute dirige a los miembros femeninos. Como Archimandrita lamenta una serie de desencuentros con estas mujeres que desafortunadamente conocemos solo a través de su perspectiva masculina y rectora, dado que las misivas de ellas no se nos han conservado. A partir de estos vestigios de intercambio epistolar, es posible entrever que ellas impugnan en la práctica, es decir, proponiendo y ejecutando criterios alternativos propios, las normas emanadas desde la cima de la jerarquía institucional, por ejemplo, en lo que hace a la administración de castigos físicos o el suministro de alimentos y vestimenta. Por lo demás, como comenta Rebecca Krawiec,
La motivación de las impugnaciones parece hallarse al menos en parte en las diferencias de género que explican una menor resistencia frente a los rigores ascéticos. Según leemos en los cánones, la mitigación de estos rigores está contemplada para el caso de enfermos, niños o adultos mayores, pero no en relación a los géneros. Y esta omisión resulta de particular interés porque puede entenderse en el horizonte de aquellas innovaciones introducidas por Jenute en el Monasterio Blanco. En más de una ocasión y como respuesta a cuestionamientos a su autoridad, dirigidos tanto por miembros masculinos como femeninos, Jenute homologa su discurso normativo al profético, dando a entender que su autoridad está sustentada por un tipo privilegiado de conocimiento, inspirado por Dios, al cual ninguno de los miembros de la comunidad tiene acceso. Sin embargo, se trata de un conocimiento de fundamental interés para todos porque encierra las fórmulas exactas del ascetismo, cuyo cumplimiento en el marco de las casas y las celdas garantiza la salvación del alma. Es este el factor que justifica el corte tajante entre él, como archimandrita, y el resto de la comunidad, y que pese a los mandos intermedios encarnados en mayores o señores de la casa, se encuentra indudablemente en una situación de subordinación a su palabra. Cuando Jenute traza esta frontera, busca ser consecuente, contando entre los subordinados a la norma, tanto a hombres como a mujeres, con la sola excepción, como mencionábamos, de enfermos, adultos mayores, niños. Señala como rasgo paradojal el hecho de que pese a la obliteración de la cuestión de género, Jenute mantiene la segregación física de los miembros femeninos y masculinos al interior del complejo edilicio de la comunidad. El mayor recelo sería posiblemente el de una interacción que fácilmente podría convertirse en sexual, teniendo en cuenta los prejuicios vigentes, de acuerdo con los cuales el temperamento femenino es más voluble y pasional que el masculino. Una de las características más visibles de los textos normativos que hallamos en los cánones es la imprecisión en torno a las penas correspondientes a los distintos tipos de actos transgresivos. Si bien en la mayoría de los casos leemos que se debe hacer tal acción o evitar tal otra, sin más, encontramos también algunas alusiones a castigos físicos, y así es como sabemos que a las mujeres se les pegaba con una vara en la planta de los pies, mientras que los hombres podían ser golpeados en otras partes del cuerpo con correas hasta el desvanecimiento, e incluso se conserva el registro del deceso de un hermano durante una de estas golpizas punitorias. Sin embargo, hay una serie de sentencias particularmente llamativas, dado que en ellas se apela al sentimiento de vergüenza, shipe es la palabra, de las personas acusadas o sospechadas de actividades ilícitas. El experimentar vergüenza se convierte así en el criterio ético para los miembros de esta comunidad, pues si han actuado mal, pero son capaces de reconocerlo al avergonzarse, parecen encaminados a purgar su culpa, cuando en cambio permanecen impasibles entre la propia culpa, son los superiores inmediatos y en última instancia el propio Jenute quienes deben cargar con el peso de la responsabilidad de estas faltas ante Dios, anticipando el momento definitivo del juicio. Son los superiores, entonces, los que se avergüenzan ante Dios y los ángeles por los miembros de su comunidad que no han podido alejarse del pecado. En el caso de las mujeres, la exhortación a la vergüenza se registra en conjunción con el llamado a la obediencia y a la confesión de las faltas cometidas a escondidas, como la ingesta de alimentos fuera de los lugares y tiempos pautados para hacerlo, además de relaciones homoeróticas. Y si la vergüenza es de tal dimensión que impide a las mujeres hablar directamente con Jenute, quedan habilitadas a hacerlo con los mandos intermedios, dando a entender que la vergüenza expiatoria no puede quedar limitada al ámbito privado, sino que debe exponerse ante la comunidad para desplegar su efecto redentor. El objeto de nuestro trabajo es justamente analizar la vergüenza femenina en el pasaje 143 del libro cuarto de los cánones de Jenute. Y para esto examinaremos el término vergüenza femenina en este pasaje y en conexión con otros del libro cuarto de los cánones.
intentaremos demostrar que la vergüenza femenina tiene una doble función. Por un lado impide la realización de actos impuros y por el otro obliga a las mujeres a mostrar sus hechos ocultos. La vergüenza femenina es una problemática que surge en cánones relacionada con una serie de hechos observados por Yenute en la comunidad de mujeres de su monasterio. Estos incluían discusiones sobre la distribución de bienes materiales en la comunidad, como podía ser ropa, pieles de oveja, comida o cualquier posesión material. Yenute dispone que estos materiales debían distribuirse por igual, sin tener en cuenta el rango monástico, el género o cualquier relación biológica entre los monjes, como deja en claro en Cánones 1, 38-39. Allí dice: condenamos en gran manera ante Dios los que tienen hijos, hijas, hermanos, hermanas, padres, ya sea padre o madre, o cualquier otro pariente suyo según la carne, y se olvidan de los huérfanos y extranjeros que no tienen familia entre nosotros. Es una abominación para mí, para Dios, en lugar de este tipo, que aquellos que tienen familia muestren preferencia por favoritismo a sus propios parientes según la carne, en lugar de extraños y huérfanos, en comida o ropa, mientras están enfermos o sanos, o en algo más. Al recordar a las mujeres el requisito común de igualdad de trato, Yenute también deja en claro que las mujeres no deben cambiar estas reglas y otorgar más apoyo material a algunos monjes que a otros sin consulta previa. Tales instrucciones estaban destinadas a calmar el conflicto, que a su vez era necesario para que Dios estuviera complacido con los monjes y la comunidad pudiera prosperar. Por eso Yenute decide intervenir en el desacuerdo interno de las mujeres sobre el favoritismo entre los monjes hacia sus parientes para asegurarse de que no exista nada pecaminoso en el monasterio. Otros comportamientos femeninos son considerados particularmente vergonzosos. Por ejemplo, en Cánones 1.47, Yenute refiere a hombres o mujeres que miran y dirigen sus ojos con deseo a la desnudez de sus vecinos en sus dormitorios o los miran en cualquier otro lugar. Salteo acá alguna parte de la cita para no tomar demasiado tiempo. Y en relación con cada uno de estos actos, Yenute reprende duramente a las mujeres diciendo que cualquiera que mire con deseo y con ojos desvergonzados estará bajo maldición. Sin embargo, estas sanciones no habrían sido suficientes para mitigar los hechos que manchaban su comunidad, porque Cánones 4 sugiere que las estructuras de autoridad monástica que Yenute había comenzado en el libro primero no estaban funcionando como él pretendía. En Cánones 4, 143, vuelve a pronunciarse en contra de los comportamientos femeninos con las siguientes palabras: por lo tanto, cualquiera que sea varón o mujer observe entre nosotros algunos pecados mortales, desde la impureza o contaminación hasta el robo y la mentira, y no sean capaces de decirme porque se avergüenzan, como escuché sobre algunos, o porque ellos no me encontraron para informarme, ellos deberán decir al anciano entre nosotros y a la anciana entre vosotras. Así marca la diferencia entre la casa masculina y la femenina, ¿no? O decir a los ancianos temerosos de Dios entre nosotros, o a la mujer grande, a la anciana temerosa de Dios entre vosotras, o decir a sus padres en casa con ellos que cuidan de ellos, o decir a sus padres en casa con vosotras. Acá simplemente hago un paréntesis, nosotras en nuestra traducción tratamos de mantener esta reiteración casi formular que está en la fuente, ¿no? Puede sonar un poco raro a los oídos contemporáneos, pero bueno, la intención era justamente ser fiel no solo al sentido, sino también al estilo. Y cuando informen de esta manera a ellos, a los padres entre nosotros o ancianos entre nosotros, que realmente saben con certeza sobre algunas acciones malvadas entre nosotros, deben informarme o deben decirlas al anciano. Y los padres de las casas entre vosotras también, o las mujeres grandes que están entre vosotras, cuando ellas informan de esta manera y realmente saben con certeza sobre las acciones malas entre vosotras, deben decirlas a la anciana. Y ella, la anciana, hablará a los padres de las casas y también a las mujeres grandes, y sumando 10 o 20 mujeres darán testimonio de las malas acciones.
Así la anciana enviará un mensaje al anciano, poniendo en conocimiento a todos los que son testigos, de modo que también el anciano, al cual ellos le dijeron en su dominio, sobre lo que vosotras en su dominio enviaron, me informarán todo cabalmente y en su tiempo, bueno, de ocio, su tiempo libre. Perdóname, Estefanía, van Sí. 15 minutos ya. Bueno, le dejo la palabra a Paola para que haga una síntesis muy sintética de lo que falta de las conclusiones. Bien. Sin especificar los comportamientos impropios, Jenute refiere a un conjunto de acciones que enmarca con la frase pecados mortales, donde parece incluir una larga lista de comportamientos gradualmente corrosivos que van desde la impureza, contaminación hasta el robo y la mentira. Es posible que los hechos aquí aludidos no sean más que la repetición constante de aquellas acciones reprendidas en el libro 1, cuando el favoritismo y las intenciones homoeróticas eran disruptivas del orden establecido. No obstante, en el libro 1 no surge la idea de shipe, vergüenza, que aparece con gran dinamismo en los libros posteriores a partir de Cánones 4. Considerado como un mecanismo de control en quienes cometen u observan pecados mortales, la vergüenza es parte del sistema de vigilancia monástico para el monitoreo de personas conforme con la normativa de la estructura de la congregación y ejercido por una compacta jerarquía de autoridades con funciones bien específicas. En la posición más alta se encuentra el propio Jenute. En segundo lugar, el padre encargado del cuidado de la casa de la congregación. En tercer lugar, la anciana. Cada una de estas autoridades debe escuchar las acciones malas entre vosotras, que parecen hacer referencia a los pecados mortales. Sin embargo, la vigilancia de las acciones no alcanzaba para evitar ciertas conductas que escapaban a la supervisión del oído de la autoridad. La recurrencia al sentimiento de la vergüenza, que se debe activar ante experiencias pecaminosas, resulta así sustancial a la vigilancia íntima de las personas, sin importar cualquier pérdida de privacidad. Esta vigilancia, desde una posición de autoridad, estaba sujeta a un circuito cerrado, que operaba bajo la intervención permanente de las autoridades del monasterio, a cargo de informar todo aquello que caía fuera de las estrictas normas de Jenute, el eslabón superior en la cadena de mando. Sus decisiones dependían de la información recibida por parte del anciano que cuidaba a las mujeres, que era el único informante de Jenute. Encaramado en la cima del sistema de vigilancia, Jenute intenta entonces tener el máximo acceso a la información reportada sobre los asuntos de la Federación, aunque no sin cierta resistencia, como se puede leer en Cánones 144, donde vuelve a repetir ideas que ya expresó el 143, dado que corresponde a un mismo discurso, a la vez que agrega justamente esta cuestión acerca de la falta de cooperación femenina para decir aquellas cosas que pudiesen llegar a ser pecaminosas. Este pasaje, el 144, muestra que la federación era grande y compleja. Jenute no podría haber estado íntimamente involucrado en muchos de los detalles de la administración de no menos de 3 congregaciones. Teniendo esto en cuenta, algunas de las reglas suenan como una microgestión poco práctica. Posiblemente se habían transmitido desde una época anterior, cuando el cenobium o kenobium original era muy pequeño. Así, de acuerdo con las reglas, el padre era quien daba permiso a un anciano o monje para realizar actos de vigilancia que incluían las acciones de comunicación de información bien detallada, en las que de otra manera un líder como Jenute difícilmente habría estado involucrado. Era más efectivo que tales funciones las realizara el padre o la madre superiora, como se describía en 143. En 145 observamos que vuelve a reafirmar la misma preocupación, al mismo tiempo que dice: nosotros establecemos al respecto políticas o asuntos salvíficos y firmes de nuestra congregación, y especifica cuáles son esos establecimientos o esas normativas, reafirmando aquello que dicen 144 y 143. Esta disposición monástica se une a las fórmulas de maldición y vergüenza de los pasajes anteriores,
Todos los pasajes sugieren una desaprobación establecida y operan como declaraciones de lo que el mundo monástico da por sentado. Sin embargo, también sugiere que las disposiciones expresadas por Jenute en el primer libro no estaban funcionando como él había planeado, según mencionamos. De hecho, Jenute deja en claro que quiere que las mujeres denuncien a las transgresoras para poder asignar el castigo adecuado, específicamente el castigo corporal. El castigo corporal era, en su opinión, un método de instrucción monástica y las mujeres tenían que recibir su instrucción a golpes. Un ejemplo de esta imposición de castigos para frenar a las infractoras de la norma se encuentra testimoniado en una carta que Jenute envió bastante temprano en su carrera a la Madre Superiora del convento, conservada en Cánones 4. Su correspondencia se refería a una lista de monjas pecadoras, cuyo veredicto de culpabilidad ya había sido fijado. Para cada monja enumera el delito que cometió y a continuación la sentencia de castigo propuesta. La determinación de la culpabilidad y la asignación del castigo eran procesos separados. El método de castigo propuesto se describe a continuación, y leo la cita que ustedes tienen en la diapositiva. Con sus propias manos, el Padre Superior del Monasterio Central administrará todos estos golpes en las piernas o pies mientras están sentadas en el suelo con la Madre Superiora, y también algunas mujeres maduras con ellas sosteniéndolas para él. Y también estos ancianos junto con ellas y él, sujetándole las piernas o pies con varas hasta que haya terminado de disciplinarlos, como también hicimos con algunas al principio. Y cuando él, el Padre Superior del Monasterio Central, venga a nosotras, es decir, Jenute, debe informarnos sobre cualquiera que haya luchado contra él por cualquier motivo y le diremos qué será de ellas. Las infracciones de las monjas y el número de golpes de castigo también se enumeran en la carta, de la siguiente manera. Por ser imperfecta en inteligencia y decoro, 15 golpes. Por actuar por deseo carnal, 15 golpes. Por robo, 20 golpes. Por pelear y abofetear a la Madre Superiora, 20 golpes. Por hechos inicuos y robos, 30 golpes. Por actuar por deseo carnal y mentir sobre robos, 40 golpes. Esto indica que los castigos específicos en la Federación eran bien conocidos de la misma manera que los estrictos mecanismos de vigilancia adoptados para garantizar una vida ascética segura. Y en conclusión, a partir del análisis de los tramos textuales seleccionados, observamos cómo el sentimiento de vergüenza es invocado entre las integrantes femeninas en relación a una serie de comportamientos que infringen la regla, pero que no son tan fáciles de visualizar y por ende de ser reconducidos a la expiación, desde la cima de esta comunidad jerárquicamente organizada. Recordemos que si bien Jenute parece haber buscado enunciar los términos de la regla de manera universal, las particularidades de género parecen imponerse en las prácticas de la vida cotidiana, marcando una distancia entre el líder y estas hermanas, que no siempre se avienen a su dirección. En la concepción de Jenute, no obstante, el cumplimiento de la regla es clave para la salvación del alma individual, pero también para restarle el peso de la responsabilidad con la que él mismo cargaría en la última hora del juicio, si cada uno de los miembros de su comunidad no hubiera asumido oportunamente sus faltas, esto es, experimentado esa vergüenza que impulsa a la confesión y luego a la penitencia correspondiente. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Estefanía y Paola. Bien, pasamos a la segunda de las exposiciones de esta mesa. Les voy a presentar al doctor Mariano Troiano, que es profesor y licenciado en Historia por la Universidad Nacional de Cuyo, máster en Historia de las Religiones y Antropología de la Religión de la Universidad París 4 La Sorbonne, y también es doctor de la misma disciplina, otorgado por la École Pratique des Études de París. Se ha especializado en gnosticismo medio y neoplatónico, patrística, apócrifos del Nuevo Testamento, y en ideas políticas y sociales de la Antigüedad tardía. El doctor Troiano ya ha sido seleccionado dentro de una convocatoria
a CONICET, para integrar el Instituto de Filosofía e Historia del Departamento de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Rioja, perdón, me agarro un lapsus. Y la exposición de Mariano va a ser, se titula Eva, la serpiente y la bestia, instructora, androginia y revelación en los textos gnósticos. Bien, Mariano, te damos la palabra y la pantalla. Gracias, buenos días a todos y todas. Voy a empezar a compartir, ustedes me dirán si se puede, si se ve. ¿Se ve bien ahí? Se ve bien, se ve bien. Bueno, gracias. Bueno, voy a leer para tratar de delimitarme a mí mismo. Así que, en primer lugar, quiero agradecer a Mariano, a Pablo, a Héctor y al resto de los organizadores por haberme invitado a participar en estas jornadas como tan destacados colegas que me han precedido. La compleja variedad de las imágenes de género en los textos gnósticos ha recibido amplia atención en los análisis académicos. Sin embargo, tal como lo expone Serioni en su reciente publicación, que tenemos presente ahora, dichas investigaciones se han centrado principalmente en el campo de la historia de las mujeres o en el estudio de género, los cuales no intentan responder a las razones históricas teológicas, y nosotros agregamos filosóficas y culturales, del uso de tales imágenes en la construcción de su mitología cosmológica. Estudios previos han indicado la importancia de las figuras femeninas, aunque no su androginia, para la revelación gnóstica, o han mencionado la androginia de tales figuras sin andar en su relación con la revelación, como el caso, por ejemplo, el tema de la obra de Rasimus del 2009. Relación que puede rastrearse en cualquiera de los tres niveles en los cuales los autores gnósticos estructuran su cosmología, espiritual, psíquico y material. Dicha estructuración implica el uso de otras categorías que consideramos esencial, la de semejanza tipológica, que explica el lazo entre las figuras andróginas que repiten tipos similares en los diferentes niveles de realidad establecidos por los autores gnósticos, que mencionamos anteriormente. En la presente comunicación nos centraremos en una relación distintiva de los textos setianos y ofitas o setianos-ofitas, que asocian androginia con revelación. Dado el tiempo dedicado a la presentación, nos centraremos en lo expuesto en el texto sobre el origen del mundo, texto complejo del Codex II de Nag Hammadi. En cuanto al uso de categorías de gnosticismo y las subcategorías que utilizaremos en el presente trabajo, tales como setianos y ofitas, lo haremos a título de categorías de análisis que indican la existencia de mitologemas y teologemas asociados a un movimiento en particular. El texto ya clásico en el análisis de las imágenes, me está pasando la diapositiva, perdón, discúlpenme. El texto ya clásico en los análisis de las imágenes de género de Karen King, Images of Feminine Gnosticism, contiene el capítulo de Dave DeGood que queremos destacar, que nos advierte que a menudo los conceptos de masculino y femenino se refieren a entidades cósmicas en los textos gnósticos. En primer lugar, la autora indica la preferencia del copto, al igual que el inglés y el español, por el uso del género masculino, lo cual puede conspirar, a su entender, contra la interpretación que el texto original en griego quería transmitir. En este sentido, la autora sugiere utilizar el término inglés parent en lugar de father para traducir el texto copto eyot cuando se hace referencia a entidades cosmológicas, posibilidad que no tenemos en español. A esto, dice Wood, debe sumársele las decisiones de traducción tomadas por los editores, que implica ya una segunda interpretación. Es decir, el género gramatical de los sustantivos y pronombres usados en los textos gnósticos no está necesariamente conectado con ninguna identificación de roles socioculturales construidos. Incluso, agregamos por nuestra parte, indican un intento de superar dichos roles. En el mismo libro, Michael Williams indica las dificultades en el análisis de las imágenes de género en los textos gnósticos y subraya lo inadecuado de utilizar, y cito, uno o dos indicadores unilineales, fin de la cita, para medir tales imágenes. Por supuesto, como ustedes ven en la diapositiva, existen otros textos, el de Scopero no tenemos tiempo de analizarlo, y el de Serioni lo analizaremos a continuación. Sin embargo, las advertencias de Williams no han sido suficientemente escuchadas, y percibimos que gran parte de los investigadores que han abordado las imágenes de género en este amplio corpus temen las ambigüedades de la androginia gnóstica y no dudan en afirmar la condición masculina del padre o primer principio. Por otra parte, si bien reconocen la condición andrógina expuesta por los mismos textos en referencia a la expresión inicial del uno, su pensamiento o Barbeló,
rápidamente se resumen que se trata de la faceta femenina del uno que permite la manifestación del hijo. Es decir, se acepta la androginia siempre y cuando pueda identificarse a la figura así catalogada dentro de los dos géneros binarios preestablecidos. En esta condición disruptiva de la androginia gnóstica, nos impulsa a proponer nuestro análisis en el marco de la teoría del monstruo y las 7 tesis propuestas por Jeffrey Cohen en 1996. En especial, la tesis 1 y 3. La tesis 1 establece que el cuerpo del monstruoso es pura cultura, o para ajustarla más al uso de los textos que analizaremos, la forma, las características atribuidas al monstruo son pura cultura. Y cito, una construcción y una proyección, el monstruo existe solo para ser leído. Fin de la cita. El monstruo es producto de esas relaciones intrínsecas a la cultura que lo genera. Por su parte, la tesis 3 estipula que el monstruo es el presagio de una especie de categoría. Los monstruos se niegan a participar en el orden de las cosas, son híbridos perturbadores, donde la incoherencia externa de sus cuerpos resiste todo intento de incluirlos en cualquier estructuración sistemática y amenaza con romper las distinciones. Debido a su liminalidad ontológica, en palabras de Cohen, el monstruo se define por ser frontera, como una especie de tercer término que problematiza el choque de extremos, que cuestiona el pensamiento binario y lo tensiona, invitándonos a explorar nuevos métodos interconectados de percibir el mundo. La teoría del monstruo ha sido aplicada en los textos de los cristianismos primitivos por Paulo Nogueira de la Universidad de Campiñas, quien afirma, y cito, las tradiciones religiosas recurrentemente se expresan por medio de narrativas e imágenes que desafían radicalmente todo el potencial referencial y comunicacional del lenguaje. Fin de la cita. El monstruo, entonces, como instrumento para subvertir las referencias textuales tradicionales, o como lo indica nuevamente Nogueira, y cito de nuevo, lo monstruoso actúa, así como lo grotesco, categoría a la cual pertenece, como un depósito para capturar lo que se encuentra entre las clasificaciones del lenguaje. La inconmensurabilidad interna de las figuras monstruosas y grotescas puede ser descripta, pero no nombrada simplemente por aquello que el lenguaje concede. La figura del andrógino se encuentra en los 3 niveles, como dijimos, de los análisis en los cuales los autores gnósticos estructuran su cosmología. Por ejemplo, en el nivel espiritual o de la divinidad, una entidad femenina llamada Barbeló, primer pensamiento divino, primera manifestación, nacida antes del tiempo, fuente de la revelación, es mencionada, y cito a un texto gnóstico, Barbelo, gloria de la revelación, hombre primordial, eón sin edad, andrógino. Como aparece en el libro de los secretos de Juan, donde aquí hombre significaría persona, es decir, está utilizado en forma general. Sin embargo, para no extendernos, como dijimos, nos centraremos en Sobre el origen del mundo, texto de finales del siglo III. En él se nos indica que los arcontes hacen al hombre terrestre de acuerdo a su cuerpo, y cito el texto que ustedes tienen en la diapositiva. Hagamos un hombre a partir del suelo, según la imagen de nuestro cuerpo. El cuerpo de los arcontes es un cuerpo andrógino. Sin embargo, una línea después se nos dice que Sofía precede a los arcontes y crea al instructor, Preftamo, un hombre andrógino a partir del agua y no de la tierra como fue creado el hombre arcóntico. Y cito ahora sí, perdón, tienen el texto en pantalla. Se manifestó el hombre andrógino. Sofía configuró la gota en primer lugar como un cuerpo de mujer y después lo configuró en el cuerpo de la semejanza de la madre que había aparecido. Nació un hombre andrógino al que los griegos llaman hermafrodita, y su madre los hebreos la llaman Eva de Zoe, esto es, la instructora de la vida. Después las potestades la llamaron bestia, de modo que pudiera engañar a las criaturas de ellos. La interpretación de la bestia es el instructor, puesto que resultó ser más inteligente que todos ellos. Fin de la cita. Destacamos este pasaje 2 puntos. Por un lado, la identificación inicial del instructor con Eva, que más adelante el texto hace explícita junto con su carácter andrógino, y cito otra vez Sobre el origen del mundo, Eva es la primera virgen, engendró sin el concurso de su cónyuge y sola, siendo su propia comadrona. Por eso se dice que dijo, yo soy la parte de mi madre, yo soy la madre, yo soy la esposa, yo soy la virgen, yo soy la que está encinta, yo soy la comadrona, yo soy la que imparte consuelo por los dolores del embarazo. Mi esposo es quien me engendró y yo soy su madre, y él es mi padre y mi señor. Él es mi potencia, lo que desea lo dice convenientemente. Yo nazco, pero engendré a un hombre señorial. Fin de la cita. Por otro lado, también destacamos del primer texto que tienen en pantalla, la vinculación exegética con la serpiente, que es llamada bestia, al igual que en la Septante, en el Génesis 3 de la Septante, ¿no? La traducción de la Septante. El papel de la bestia instructora se indica algunas páginas más adelante, durante el relato del paraíso. En el mismo, los arcontes prohíben a Adán y Eva siquiera tocar el árbol del conocimiento, que es en realidad
Eva vida, la instructora, transformada en árbol. Sin embargo, la bestia, más inteligente que todos ellos, se acerca a Eva y la insta a comer, y cito, no temáis, no moriréis en una muerte. Él sabe que si coméis del árbol, vuestro intelecto se despertará y seréis como dioses al conocer la diferencia entre los hombres. También aquí se nota hombre usado como un término general, entre los hombres malos y los hombres buenos. Y luego de hacerlo, de comer, brilló en ellos la luz del conocimiento, y al despertar se vieron que estaban desnudos y se amaron el uno al otro. Fin de la cita. Cuando los arcontes saben de esta transgresión, obligan a Eva a confesar, y cito nuevamente el texto, Eva dice, el instructor me incitó y comí. Fin de la cita. Sin embargo, los arcontes son impotentes contra el instructor, y temiendo el poder del conocimiento que les ha otorgado a Adán y Eva, los expulsan del paraíso. En este apartado, si bien Painjó identifica a la bestia a la bestia con la serpiente de Génesis 3, que el autor relaciona con la bestia del Apocalipsis, destaca que la serpiente como tal no aparece sobre el origen del mundo. Esto indica a su entender, y cito a Painjó, un rechazo deliberado de identificar demasiado explícitamente al instructor con la serpiente. Tal vez este rechazo se deba al deseo de no confrontar con los lectores para los cuales tal identificación hubiera sido inaceptable. Fin de la cita. Por su lado, Rásimos, buscando cierta coherencia con respecto a la valoración de la serpiente dentro del gnosticismo fita, apunta a que en general la serpiente es considerada como negativa en los textos o neutral. Por ejemplo, en Hipóstasis de los Arcontes, un texto muy parecido al que estamos analizando. Mientras que dice que en Origen del Mundo, el texto que nos ocupa, directamente no se trataría de la serpiente. En segundo lugar, al igual que Painjó, Rásimos indica la diferencia entre Origen del Mundo y Hipóstasis de los Arcontes, donde la mujer espiritual se vuelve primero árbol y luego entra en la serpiente. Es decir, dice que en el Origen del Mundo no se convierte explícitamente, no entra explícitamente en la serpiente, sino que se convertiría en serpiente. Finalmente, Serión identifica a la serpiente de Hipóstasis de los Arcontes y Origen del Mundo con el instructor y la bestia. Por nuestra parte, consideramos que el instructor generado por Sofía puede identificarse tanto con las entidades andróginas Eva, Zoe, como con la serpiente bestia, pues se trata de emanaciones que llevan la semejanza tipológica indicada en la introducción a un nivel esencial. Si bien Origen del Mundo no menciona explícitamente la serpiente, Luis Painjó subraya la cercanía de los términos hebreos Eva y vivir con los términos arameos bestia, enseñar y serpiente. Es decir, hay una relación posible. Asimismo, el texto agrega otro término técnico vinculado al mismo personaje mitológico. En efecto, Orígenes del Mundo 119.3 utiliza el término ayuda para referirse a la instrucción en su acción de perfeccionar a Adán y Eva, lo cual lo vincula al instructor claramente con la Eva espiritual, serpiente o bestia. Esta particular revisión de la serpiente de Génesis 3 cobra su verdadera dimensión si lo contraponemos a la imagen preponderante entre los contemporáneos, tal cual nos explica Marta Alesso, y cito: la serpiente en general significa la seducción de la fuerza por la materia. La conexión con el principio femenino y por lo tanto inferior es evidente en todas las estructuras patriarcales, en todas las culturas patriarcales, perdón. Tanto Filón como toda la literatura patrística posterior, aunque aspiran a establecer un marco axiológico o un conjunto doctrinal para sus contemporáneos, están respondiendo sin dudas a construcciones culturales muy arcaicas. La imagen arquetípica de la mujer serpiente se mantiene en los primeros padres de la Iglesia, pero asociada ahora definitivamente a Eva, y no pierde las implicaciones atávicas de ser primario que aleja de la evolución, cualquiera sea esta, moral, histórica o biológica. Fin de la cita. Así, la relación entre androginia e instrucción aplicada a la figura de la serpiente tiene un verdadero carácter disruptivo. Michel Tardieu explica esta relación indicando que la androginia repite en el plano de la sexualidad el doble poder que caracteriza la misión que debe cumplir Adán-Eva con respecto a los arcontes y la pareja primordial. Y cito al autor francés: el ser andrógino es el ser que se desdobla para perpetuarse. Este desdoblamiento marca el comienzo de la generación y de la multiplicidad. Significa la repetición de lo mismo en la descendencia de otro. Así, todos los seres de la cosmología gnóstica son andróginos, porque parten de emanaciones sucesivas y se repiten a sí mismos a lo largo de estas emanaciones. Fin de la cita. Sin embargo, para el autor francés, androginia indica también asexualidad, tener ambos sexos y no tener ninguno, porque no existe el otro. Adán, Eva es indivisible porque opera la unificación de sí mismo. La androginia es así la expresión en el plan mítico de la ética gnóstica del Mónacos. Es la manifestación de la sisigía, el ser total, pero la totalidad que participa con el uno, que une el todo, pan y lo múltiple. La androginia es el ser único que se desdobla, y diremos que se manifiesta, que se revela, que se hace conocer.
y el ser múltiple que se unifica. Eva, asimismo, reúne todas las contradicciones y conforma la universalidad en una armonía que reenvía, según Tardieu, a nociones órficas. Este proceso se explica mejor en relación con las características del intelecto plotiniano, tal cual lo hemos expresado en otros trabajos, especialmente con el Tratado 10, 11 y 38. Finalmente, Tardieu indica que la relación de Eva con la Isis egipcia permite traducir la palabra técnica del texto, prestamos, es decir, el instructor, con paidagogos, con los términos griegos paidagogos, didascalos e incluso nomotetes. Así, y cito a Tardieu nuevamente, la androginia aparece como la expresión mítica de una, a la vez, unidad y totalidad, combate y armonía. No se trata, hablando claramente, de una bisexualidad, sino del doble poder de la bifuncionalidad del ser total. Pasamos a las conclusiones. Los intentos de establecer las diferencias que permiten clasificar las figuras mitológicas que propone Racimos, o las interpolaciones o niveles redaccionales de los textos que indica Panchaud, son de gran utilidad para establecer similitudes o explicar distinciones entre los mitologemas y teologemas que se consideran pertenecientes a una misma rama del gnosticismo. Sin embargo, esta preferencia por las clasificaciones puede hacernos perder de vista las profundas implicancias teológicas, cosmológicas y, en última instancia, culturales de las figuras de género utilizadas por los autores setianos o fitas. Lo destacable de la revisión exegética que proponen estos textos no es si puede identificarse explícitamente al instructor, Sofía, Eva, Zoe, con la serpiente bestia, sino la intención de los autores setianos o fitas de colocar frente al lector conceptos con una fuerte carga exegética previa y asociarlos con la androginia. Aún en la denuncia del intento de manipulación llevado adelante por los arcontes, ya que son ellos los que llaman al instructor bestia, los autores gnósticos están atacando hermenéuticas previas y profundamente arraigadas. Los ignorantes poderosos difunden a través de la tradición exegética la monstruización de la enviada pleromática que aporta la gnosis salvadora. Sin embargo, esta confrontación cultural deben llevarla adelante con las herramientas a su disposición. La aparente ambigüedad o paradoja en la descripción de las figuras femeninas se limita al no ahondar en su complejidad. Así, por ejemplo, se acepta rápidamente que el primer principio, 1, es un padre masculino, cuando los textos gnósticos dedican varias páginas a destacar su absoluta trascendencia, por ejemplo, en el libro Secretos de Juan o en el Tratado Tripartito. De la misma manera, frente al andrógino, se busca identificarlo rápidamente con alguno de los dos géneros binarios hegemónicos. La androginia indica multiplicidad que fluye, por eso es indispensable para la revelación. Es una figura de género fluido, que representa la totalidad de la multiplicidad del uno en cada nivel cosmológico. Esto no disminuye en absoluto la importancia del uso de figuras femeninas como salvadoras y reveladoras, tal cual lo expone correctamente Serioni. Las imágenes femeninas divinas de género han sido una preocupación importante, no solo para los teólogos de los movimientos gnósticos, sino también para todos los cristianismos. Por otra parte, si analizamos este monstruo híbrido andrógino de las propuestas de Cohen, el monstruo no solo es parte de la cultura, es decir, de esa realidad creada y compartida con otros en comunidad, sino que este pone en crisis las categorías y expresa el deseo de los integrantes del grupo. Por lo tanto, los autores gnósticos, tomando elementos de las tradiciones cristianas, judías y platónicas, los resignifican, los torsionan, en palabras de Vintud Dembélé, creando mitos performativos que construyen una nueva realidad. Esta realidad concibe al mundo como una caída, una falta, un error, manifestado en la división binaria de género que aleja a las iniciadas, iniciados, gnósticos, gnósticas, de la revelación. Y estos deben comprender y restaurar la verdadera realidad a través de imágenes mentales compartidas con su comunidad. Imágenes mentales de un monstruo andrógino, de una bestia instructora, que rompe las categorías de la normatividad social en la cual las iniciadas se enfocan su deseo y lo actualizan a través de la gnosis. Así, la diversidad y profusión de las imágenes de género vehiculadas a través de la androginia por los autores gnósticos, setianos o fitas se ilumina con la afirmación de Cohen sobre el monstruo es pura cultura. Pero no solamente cultura desde estos movimientos, sino contracultura, que discute juicios y conceptos que serán posteriormente implantados por el cristianismo ortodoxo, juicios y conceptos culturales de los cuales somos involuntarios herederos. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Mariano. Continuamos con las exposiciones. Ahora es el turno de María Laura Montemurro, que es doctora en Teoría e Historia de las Artes por la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Borgoña. Es profesora de Historia del Arte en el Instituto Superior del Profesorado
doctor Joaquín Boy González, y actualmente dicta seminarios también en la Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires, junto a la doctora Adriana Martínez. La exposición de María Laura Montemurro, se titula Mujeres en posiciones de autoridad espiritual en el cristianismo temprano, lo que las imágenes dicen y lo que las imágenes callan. María Laura, te escuchamos. Bueno, muchas gracias. Buenos días a todos. Muchas gracias por la invitación. Bien, voy a pasar a la lectura para poder ordenarme y no tomar más tiempo del debido. Como todos sabemos, son muchas las manifestaciones de los padres de la Iglesia, concilios y documentos eclesiásticos en contra de la ordenación de mujeres. Su actividad debía limitarse a la plegaria y a la asistencia espiritual de sus hermanos, pero no debían suministrar los sacramentos, ni asumir ninguna de las funciones propias del sacerdote. A pesar de ello, las mujeres cumplieron funciones importantes en la Iglesia, tanto de manera informal como oficial. Entre las instituciones femeninas oficiales, la más clara es la del diaconado. El diaconado femenino está documentado tanto en Occidente como en Oriente, aunque hay discrepancias con respecto a su origen, ya que algunos autores remontan su existencia a tiempos apostólicos, mientras que otros encuentran evidencia de su existencia recién en el siglo III para Oriente y en el V para Occidente. Sin embargo, es posible encontrar otras fuentes, más allá de las literarias epigráficas, que nos permitan inferir los roles que las mujeres desempeñaron en la Iglesia, que requiere aproximarnos a un lenguaje diferente del literario, y considerando que las imágenes más probablemente no nos provean una información literal, considero que puede ser un recurso válido para corroborar, profundizar y tal vez hasta reconsiderar lo que a veces nos dice la palabra escrita. Aldous Cateus, en su libro Mary and Christian Women, intenta demostrar que las mujeres, empezando por María, la Madre de Cristo, tuvieron roles de autoridad en la Iglesia temprana. Si bien particularmente yo no comparto, me interesa rescatar, y se trata del control sobre el cuerpo femenino manifestado a partir de su representación de forma pasiva y sumisa. La autora se centra en la figura de María para remarcar el cambio acontecido en las representaciones tempranas que la mostraban activa y con las manos alzadas en plegaria, en comparación a las representaciones medievales donde su actitud cambia a una de sujeción y pasividad. Considero particularmente que esta observación podría hacerse extensiva a la representación de la figura femenina en general. La iconografía de la orante, la figura femenina que en el arte cristiano temprano es representada velada, con las manos alzadas al cielo en plegaria, fue interpretada generalmente como una figura simbólica de la piedad, o a lo sumo como la representación del alma del difunto. Sin embargo, algunos autores han sugerido la posibilidad de que estas imágenes, por lo menos en algunos casos, estén haciendo referencia a mujeres reales, es decir, que se trate de retratos o semi-retratos. Esta pose, que muestra la figura femenina en una actitud activa, con los brazos extendidos, ocupando espacio, y que se corresponde con una idea de manifestación pública de la plegaria, no concuerda con la imagen de una mujer que, en palabras de Pablo, ni siquiera tenía derecho a hablar en la iglesia. Voy a remitirme a un ejemplo muy conocido y comentado para ilustrar este punto, que es la imagen de la orante, conocida como Donna Velata, que se encuentra en la catacumba de Priscila. Esta imagen forma parte de una composición que muestra 3 escenas, de las cuales la orante está jerarquizada por su posición central y mayor tamaño. A su derecha se encuentran 3 figuras, 2 masculinas y una femenina, y a la izquierda una figura femenina con un niño en brazos. Estas imágenes han sido generalmente interpretadas como la representación del matrimonio de la difunta, su maternidad y su alma orando en el paraíso. Pero otras lecturas también han sido propuestas, algunas de las cuales tienden a ver la figura central no como la representación del alma, sino como a la misma difunta, cuando estaba en vida, en un rol de liderazgo o autoridad. Considero, con las precauciones que vienen al caso, que esta interpretación podría ser correcta. Efectivamente, como señalaron otros autores, la imagen de la izquierda no se corresponde con la representación de un matrimonio, sino que se asemeja más a lo que creo podría ser una escena de instrucción. Veámosla: un hombre mayor, sentado en una silla con respaldo alto, vestido con lo que parece ser una dalmática y posiblemente un pallium sobre sus hombros,
posa su mano sobre el hombro de una figura femenina que sostiene en sus manos un rollo. A su lado hay otra figura masculina más pequeña, cuyas ropas no denotan ningún tipo de orden eclesiástico y que, según algunos han sugerido, podría tratarse de un asistente. Lo que nos muestra esta escena, a mi entender, es que esta mujer fue instruida en la catequesis. La mano de la figura de mayor rango puede estar simbolizando algún tipo de aval, tal vez para el ejercicio de una función dentro de la iglesia. La misma figura femenina que aparece en esa escena vuelve a mostrarse del lado derecho, esta vez representando su maternidad. En esta escena, la mujer ha cumplido aparentemente con su formación, ya que se sienta en una silla también de jerarquía, con respaldo alto, al igual que la figura masculina en la escena precedente, y también parece vestir una dalmática. La figura central, por lo tanto, podría entenderse como esta misma mujer oficiando el rol que su instrucción le ha permitido ejercer, tal vez como diaconisa. Las tres escenas, por lo tanto, estarían mostrando tres momentos fundamentales en la vida de la difunta: su formación en la catequesis, su maternidad y el ejercicio de una función oficial dentro de la estructura eclesiástica. Christine Schenck descarta la posibilidad de que esta mujer sea una diaconisa, ya que acepta la postura de otros autores, según la cual no habría evidencias de la existencia del diaconado femenino antes del siglo V, como comenté antes. Sin embargo, creo que esta razón es algo endeble para rechazar tan tajantemente esta interpretación, ya que, también como mencioné, otros autores son más abiertos a aceptar la existencia de este orden desde mucho antes. Por otro lado, el objetivo de volcarnos a las imágenes como potenciales fuentes de información es, como decía, poder corroborar, complementar y también reconsiderar en algunos casos lo que quedó registrado en la palabra escrita. Nuevas lecturas de este tipo abren entonces el camino para considerar la posibilidad de que las mujeres hayan mantenido roles de cierto protagonismo en la iglesia temprana. Si bien estas lecturas permanecen mayormente en el terreno de la conjetura, un suelo un poco más firme sobre el cual pisar lo proveen otras imágenes que dan cuenta de la intervención femenina en la liturgia. En el Metropolitan Museum de Nueva York se conserva un píxide de marfil, es decir, un recipiente que podía ser usado para contener aceites, incienso, o como más probablemente en este caso hostias, procedente del Mediterráneo oriental y datado en torno al año 500. En él se ha representado a dos mujeres balanceando incensarios que convergen a ambos lados de un altar. Entre ellas, otras tres mujeres elevan los brazos en actitud de orantes. Elevado sobre 3 escalones, parece estar bajo un ciborio. Hay cortinas descorridas a cada lado, un libro sobre el altar y una lámpara que cuelga del techo. El Metropolitan Museum identifica esta escena como la visita de las santas mujeres a la tumba de Cristo, episodio narrado con algunas variaciones en los 4 evangelios. Sin embargo, a primera vista es posible identificar varias anomalías con respecto a la representación usual de esta escena. En primer lugar, faltan 2 elementos muy importantes y que generalmente están casi siempre presentes, que son el ángel que recibe a las mujeres y los soldados que custodiaban el sepulcro. Por otro lado, las versiones tempranas suelen representar el sepulcro en la forma de un edificio de planta central, haciendo referencia a la iglesia de la Anástasis, mientras que las imágenes más tardías representan un sepulcro rectangular. Pero la escena sucede siempre en un exterior. El píxide, en cambio, nos está enseñando claramente una escena que acontece en un interior. Tampoco el número de las figuras femeninas es el usual, ya que por lo general se representan entre 2 y 3 mujeres, pero no 5 como en este caso. Y tampoco los incensarios se corresponden con los recipientes que contienen especias que son más comúnmente representados en esta iconografía. Finalmente, también la actitud de las 3 mujeres con sus brazos alzados resultan inusual en el contexto de la narración. No somos los primeros en señalar entonces claramente el principal tema del píxide no es la visita de las santas mujeres a la tumba, sino la representación de un acto litúrgico. El altar representado en el píxide se ajusta a las características de las iglesias sirias del siglo V, pero claramente está aludiendo simbólicamente al Santo Sepulcro. La suplantación del sepulcro por el altar tiene su justificativo en la costumbre originada en Oriente, hacia el siglo IV, de ver la liturgia eucarística como el recordatorio de la crucifixión y la resurrección. De allí surge la asociación entre el altar y la tumba de Cristo. Según la descripción del peregrino de Piacenza, una lámpara colgaba en el lugar donde se había colocado el cuerpo de Cristo. La lámpara simboliza así la resurrección.
La presencia de la lámpara puede asociarse también con el Lucernarium, el ritual celebrado al inicio de la vigilia pascual en el Santo Sepulcro hacia el siglo IV. Egeria, una peregrina de ese momento, no solo se refiere a este ritual en el que las velas eran encendidas a partir de una lámpara que se encontraba en la roca del sepulcro, sino que también relata cómo diáconos y presbíteros rezaban y luego llevaban incensarios al interior de la roca de la Anástasis para que toda la basílica estuviese llena de su perfume. Esta descripción dirige entonces nuestra atención ahora a la presencia de las figuras femeninas en el Píxide que están balanceando los incensarios. Si esta escena representa efectivamente un acto litúrgico antes que la escena evangélica, ¿quiénes son estas mujeres y qué función están cumpliendo? Podemos encontrar algunas pistas sobre la función de estas figuras en un típico, en un libro que reúne las reglas para la liturgia de la Iglesia de Jerusalén, el cual data del siglo XII, aunque parece ser una copia de un manuscrito anterior, posiblemente del 9 o 10. Allí se menciona la participación de las miróforas, es decir, las portadoras de perfumes, en la celebración litúrgica de la mañana de Pascua. Las miróforas constituyen un elemento particular de la Iglesia de Jerusalén, pero que tuvo resonancia en otras zonas. Según el texto del Típicon, después de haberse acondicionado debidamente el Santo Sepulcro con asistencia de las miróforas en la mañana del sábado y de haberse celebrado las vísperas, en la mañana de Pascua, el clero, que aparentemente incluía las miróforas, se cambiaba con ropas blancas y se dirigía nuevamente al Santo Sepulcro. Una vez allí, cito el texto del Típicon, las puertas de la iglesia se abren inmediatamente y el patriarca, junto con el clero, entran en la iglesia cantando el Cristo ha resucitado. Y el patriarca y el archidiácono entran inmediatamente en el Santo Sepulcro, ellos dos solos, con las miróforas de pie ante el Santo Sepulcro. Entonces el patriarca se les acercará y les dirá a las miróforas: regocíjense, Cristo ha resucitado. Las miróforas luego caen a sus pies y después de levantarse, incensan al patriarca y cantan el politronión. Luego se retiran al lugar donde habitualmente se encuentran. Cierro cita. Luego de esto se seguía con el servicio hasta que cerca del final aparecían nuevamente las miróforas. Después de que el diácono cantara el Epacusta, había una procesión hasta la bema con dos representantes de cada orden: diáconos, subdiáconos, diaconisas y miróforas. Las dos miróforas se colocaban una a cada lado del Santo Sepulcro, incensando mientras que el subdiácono realizaba la lectura del Evangelio. Al final de la lectura, las miróforas entraban al Santo Sepulcro para incensarlo y ungirlo. El Típicon, aun considerando la hipótesis de que estuviese basado en un manuscrito anterior, resulta muy posterior al Píxide. Sin embargo, la representación de mujeres portando incensarios aparece en ejemplos tempranos del arte de peregrinación, los cuales presentan una estrecha vinculación con la liturgia de los santos lugares. Esto da pie a considerar que la existencia de las miróforas precede mucho la redacción del Típicon. De acuerdo con este texto, por lo tanto, había dos ocasiones en las que las mujeres con incensarios se aproximaban al sepulcro en el domingo de Pascua: en la recreación del encuentro de las mujeres con el ángel y en la procesión hacia la bima. En esta última circunstancia se escuchaba la lectura del Evangelio y luego las miróforas entraban al Santo Sepulcro para incensarlo y ungirlo, tal como las santas mujeres hubiesen hecho con el cuerpo de Cristo. ¿Es posible a partir de esto establecer relaciones entre el accionar litúrgico descrito en el Típicon y la escena representada en el Píxide? Considero que no debería tomarse esta escena como una representación literal de ningún momento específico de la liturgia, sino tal vez como una síntesis de diferentes momentos. Pero dicho esto, me parece claro que la escena debe estar anclada en las acciones que se llevaban a cabo durante el servicio de Pascua. En el Píxide, las dos miróforas están representadas en clara acción de avanzar hacia el altar. Esto se corresponde con la descripción del Típicon, según el cual había una procesión hasta la bema, luego de la cual las dos miróforas se colocaban una a cada lado del sepulcro, incensando, mientras el subdiácono leía el Evangelio. Pero la gestualidad de las figuras podría estar también indicando la alusión a otro momento, la recreación del encuentro de las mujeres con el ángel. La figura que se aproxima por la izquierda lleva el incensario en su mano derecha, mientras que se lleva el rostro en la mano izquierda, reproduciendo un gesto frecuentemente representado en las santas mujeres que visitan la tumba. Saint-Clair interpreta este gesto como un pedido de silencio, lo cual considero que no se adecua al contexto de la historia, siendo más lógico interpretarlo como una demanda de sorpresa. La otra mirófora también parece expresar sorpresa, con la boca semiabierta y la mirada hacia lo alto. Lo más difícil de explicar es la presencia de las tres orantes, ya que no hay mención de ellas en el Típicon.
Si bien se hace referencia a la presencia de diaconisas que toman parte de la procesión hasta la bima, estas deberían ser solo 2, y además, según el texto, deberían estar portando cirios. Por otro lado, no están en acción de avanzar, por lo que no parecerían estar integrando una procesión. Entonces, ¿podrían estas figuras representar más miróforas? Algunos autores sugieren la posibilidad de que hubiese más de 2 miróforas asociadas al Santo Sepulcro. Por otro lado, la procesión de mujeres en el baptisterio de Dura Europos, identificada tempranamente también como la visita de las santas mujeres a la tumba, presenta igualmente 5 figuras femeninas, y esto fue explicado por algunos autores como un intento de armonizar las diferencias con respecto a la cantidad de mujeres mencionadas en los evangelios. ¿Podría esta explicación aplicarse también a este caso? Nótese que la arcada que corre detrás de ellas se compone de columnas torsas, que son las mismas que vemos representadas en el ciborio. ¿Estará esto indicando que estas figuras están ubicadas no en la nave como sugerimos antes, sino delante del ciborio? Por ahora, la identificación de estas figuras deberá permanecer abierta. Lo que sí parece evidente es la relevancia dada al papel de las mujeres en la liturgia. Las santas mujeres, señala Carràs, eran celebradas en la iglesia temprana debido a la devoción y entrega desinteresada. No resulta extraño, por lo tanto, que un papel relevante le fuese dado en la recreación litúrgica de los eventos de la mañana del domingo de resurrección. Para ir concluyendo, si bien la combinación de imágenes, fuentes literarias y epigráficas parecen apuntar a que las mujeres pudieron haber tenido, particularmente en los primeros siglos del cristianismo, roles activos, tanto en la liturgia como en la jerarquía eclesiástica, estos fueron desapareciendo. De acuerdo con Nadi Gagnossiet, quienes han recopilado y editado aquellas fuentes escritas que hacen referencia a mujeres con oficios clericales, el testimonio de estos oficios declina ya hacia fines del siglo VI. Según estos autores, entre las razones de este declive se encontraría, en primer lugar, un creciente sacramentalismo que exigía la pureza para la celebración de los santos sacramentos, el temor a la contaminación asociado a la sangre de la menstruación y el parto, identificó al hombre con lo puro y a la mujer con lo impuro, factor que habría contribuido a su exclusión de los oficios eclesiásticos. Por otro lado, la principal razón del diaconado femenino era asistir a las mujeres en aquellas situaciones en las que un clérigo masculino podía resultar inapropiado, especialmente durante el bautismo. Cuando se abandonó el bautismo por inmersión que exponía el cuerpo desnudo de la neófita, cesó la principal justificación para la existencia de este orden. Las imágenes analizadas, si bien no son concluyentes con respecto a cuáles eran las funciones posibles para una mujer en la iglesia temprana, nos permiten al menos comenzar a cuestionar ciertas creencias establecidas y volver a revisar el material conocido con una mirada libre de prejuicios. Muchas gracias. Muchas gracias, María Laura. Bien, vamos a la última comunicación de esta mesa. Está a cargo de Silvia Crocetti, que es profesora de Historia y magíster en Estudios Sociales y Culturales, y profesora regular de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Nacional de La Pampa. Participa en varios grupos de investigación y ha realizado varias publicaciones referidas al Cercano Oriente Antiguo, especialmente al cristianismo egipcio, y el título de su comunicación es Las Madres del Desierto sobre las vidas y escritos de mujeres. Bueno, muchas gracias. Antes que nada, yo estoy con mi celular porque se me acaba de cortar, que hace un rato le estoy avisando a Mariano Espléndido, se me acaba de cortar internet en mi computadora. ¿Me escuchan, por favor? ¿Me escuchan? Sí, escuchamos bien, ¿eh? Te escuchamos bien, te escuchamos bien. Bueno, gracias. No puedo presentar mi PowerPoint. Estoy un poco nerviosa con todas estas cosas, pero bueno. Voy a intentar salir de esta situación. Bien, como bien dijo Francisco, Las Madres del Desierto sobre las vidas y escritos de mujeres. En las comunidades cristianas, en los primeros siglos, existieron numerosas mujeres que sobresalieron por sus profundos conocimientos, sabiduría y perfección espiritual. Es complejo
y dificultoso acercarse a estas mujeres en función de las fuentes que tenemos, o mejor dicho, de las que no tenemos proporcionados por ellas mismas. Las fuentes de las que disponemos suelen ser representadas bajo el imaginario masculino que nos ha que nos ha transmitido un legado bajo determinadas fórmulas e ideas estereotipadas a lo que se considera correcto, virtuoso, modélico en una mujer, esto incluso en los pocos escritos que tenemos. La búsqueda de la perfección espiritual estuvo en efecto entre los objetivos de algunas de las mujeres cristianas de la antigüedad tardía. Emprenderla, sin embargo, no fue una tarea fácil, lo que es complejísimo esto. Bueno, me voy a centrar en las vidas de Teodora, Sara y Sinclética, que están ciertamente, es decir, en las mujeres que eligieron el monacato egipcio y que son en Egipto, no monacato egipcio, que, de las cuales tenemos algunas referencias. Cuando la historia de las mujeres se convirtió en una cuestión de estudio, el tema de la mujer dentro de la Iglesia y el ascetismo empezó a tratarse en forma continua. Estos trabajos versan generalmente sobre el papel de las mujeres en el cristianismo durante los primeros siglos de la Iglesia. Las comunidades cristianas de Egipto del periodo aparece una cuestión muy notoria, que es la prohibición de enseñar a las mujeres, que esto también presenta una dicotomía, porque esto no está reñido con que pudiesen estudiar la Biblia y las Escrituras y adquirir una sólida formación. Ahí que tenemos en una fuente conocida, que son los apotegmas, el conjunto de sentencias de los denominados padres del desierto, como una fuente de cuestión directa referida a las mujeres, y en esta fuente, fuentes que fueron redactadas para enseñar a los novicios los principios de la ascesis y transmitir las experiencias personales de los grandes monjes a futuras generaciones, en una lectura de los mismos, encontramos algunas mujeres a las cuales se le atribuyen algunas enseñanzas. Se han identificado tres: Teodora, Sinclética y Sara, que figuran en la colección de los apotegmas. Bueno, la más conocida es Sinclética, nombre que significa Asamblea Celestial, en una biografía que es atribuida a Atanasio, y según la cual Sinclética vivió en el siglo IV, procedía de una familia muy rica, originaria de Macedonia, y se había asentado en Alejandría. Era sumamente bella, pero desde pequeña mostró un enorme interés por llevar una vida ascética, tomando como ejemplo a Tecla, y rechazó a varios pretendientes. Al morir sus padres, vendió todos sus bienes, los repartió, se cortó el pelo y se trasladó con su hermana ciega, que tenía las mismas inquietudes, a vivir en forma eremítica, en silencio y austeridad, en una tumba en las afueras de Alejandría, que era propiedad de su familia. Aunque su propósito era pasar totalmente desapercibida, porque su fama se extendió y acudieron a ellas otras mujeres que querían llegar a la perfección espiritual, Sinclética se negó a dirigirlas, pero aceptó guiarlas con su ejemplo. Habría tenido una larga vida y los últimos momentos los pasó soportando una dolorosa enfermedad que
que la dejó deforme y sin habla, y anunció su muerte 3 días antes de que aconteciese, y murió rodeada de otras mujeres vírgenes, consolando a ella y ellas a las otras. A esta mujer, ama sinclética, se le atribuyen 30 apotegmas de la colección alfabética. La identidad de Teodora es controvertida. Se la ha identificado con varias mujeres ascetas del mismo nombre. Una de ellas vivió en el siglo IV, procedía de una familia noble alejandrina, no disfrutó sin embargo de su herencia ni riqueza, ni se casó, sino que vendió sus propiedades y las repartió entre los necesitados. Fundó una iglesia en la ciudad e ingresó a un monasterio. Tuvo una larga vida, que se conoció y se relacionó con varios obispos de Alejandría y escribió varios tratados espirituales. Otros investigadores identifican a Teodora, la Teodora de los dichos, con otra mujer de nombre Teodora, también de Alejandría, que habría vivido en tiempos del emperador Zenón en la segunda mitad del siglo V. Tras haber cometido adulterio, se habría arrepentido y, disfrazada con la ropa de su esposo y haciéndose llamar Teodoro, consiguió ser aceptada en un monasterio masculino, donde llevó una vida ascética ejemplar. En un determinado momento fue acusada de haber dejado encinta a una joven, fue expulsada del monasterio y se ocupó de criar al niño, llevando una vida solitaria. Unos años después fue readmitida en el monasterio junto al niño en una celda apartada. Es en ese momento de su muerte, el superior del monasterio tuvo una visión de una bellísima mujer que era conducida al cielo y se convertía en esposa de Cristo. Cuando fue preparada para la sepultura, se descubrió que en realidad era una mujer. Se avisó a su esposo, que conmovido ocupó su celda hasta su muerte. También el niño, al que había cuidado, abrazaría la vida monástica y se convertiría en el superior del monasterio. En realidad, la vida de Teodora, que aparece en los dichos, no tenemos estas noticias que aparecen en la vida de Teodora, sino que habría vivido como una anacoreta en la zona desértica de Mitria, en derredor de fines del siglo IV. Según se deduce, habría sido una mujer muy culta, que los dichos, el mismo Teófilo, con quien tuvo una estrecha relación espiritual, habría conferido esta cuestión. Teodora se le atribuyen en la colección alfabética 10 apotegmas o sentencias. La tercera sería Sara, hija única de una familia acomodada, en que vive entre el siglo V o el siglo IV. No hay demasiadas coincidencias al respecto, y habría mostrado desde temprana edad un enorme interés por la vida de los padres del desierto y deseaba seguir su ejemplo y este modo de vida. Comenzó su vida ascética en un monasterio en el que estuvo 13 años, más tarde se retiró al desierto en la zona de Pelusium, donde también existen divergencias en derredor del lugar, a vivir en soledad en una celda de la que nunca habría salido. Su condición de mujer no sería del agrado de los numerosos monjes que seguían esta vida en celdas probablemente cercanas a las suyas. Para ella tampoco sería fácil tenerlo cerca, pues alude en 2 de sus dichos a la tentación de la fornicación y cómo la superó gracias a Cristo tras 13 años de dura lucha. Su vida de extrema virtud y visión clara y realista del camino ascético le granjeó el reconocimiento y el aprecio de muchos de sus contemporáneos. Se observan 9 dichos en la colección alfabética. Bien. De estos dichos que generalmente se atribuyen a un padre, a un aba, en este caso sería a una ama, sería 3 amas, donde tenemos las vidas o mejor dicho, los escritos de estas 3 mujeres, donde
se destacan los topos que las hacen parecer legendarias. Son todas ricas, son todas bellas, renuncian a un buen matrimonio, una buena vida, lo venden, lo reparten todo en función de una vida de pobreza, soledad y silencio. La pregunta que nos hacemos es si esto responde a la realidad de las historias de vida o reflejan un ideal y estereotipado modo de vida que se ponen de manifiesto en los testimonios en boca de estas tres mujeres. Coincidimos que existieron mujeres que llevaron una vida anacorética, siguiendo los ejemplos de los hombres, de los denominados padres del desierto. De hecho, el término ama como madre espiritual, junto con el de Aba, o padre espiritual, comienza a documentarse a partir del siglo IV, y no solo se aplica a las tres madres mencionadas, sino también se encuentra atestiguado en otro tipo de fuentes que desempeñaron un papel significativo como guías espirituales, tanto en Egipto como en otros lugares del Oriente. Acá tenemos un problema que resolver, cómo es la transmisión de las enseñanzas. En el cristianismo tenemos los casos desde Magdalena en adelante, cuyas enseñanzas y autoridad y sabiduría le dan determinados títulos. También tenemos el caso de Tecla, de mujeres cercanas al entorno al que hago referencia. Esta posición relevante de algunas mujeres fue de hecho uno de los temas más candentes en la conformación de lo que finalmente llegaría a ser la Iglesia institucionalizada. Así, a medida que la Iglesia se fue configurando y se pasó de ser una institución de carácter privado y familiar a tener un carácter público y político, con una jerarquía eclesiástica consolidada, las mujeres fueron perdiendo paulatinamente potestades, prestigio y autoridad hasta que se las apartó del ejercicio de los ministerios y su espiritualidad fue confinada a un espacio privado y al control masculino. Este proceso tiene numerosos estudios y no me voy a detener en esto, sino al tema de la facultad de enseñar y de la oralidad, que están lo que los numerosos autores han dado en llamar la dirección espiritual a los padres del desierto en el monacato masculino. Y aquí, en estas mujeres, la facultad de enseñar. Evidentemente, acá tenemos mujeres sólidamente formadas a las cuales se le atribuyen formación por un lado y por el otro lado se le atribuyen decir, hablar y transmitir. Desde ese punto de vista, acá tenemos por un lado una oposición entre mujeres virtuosas que van marcando, desde lo discursivo, van marcando un camino hacia otras mujeres. Aquí está el tema del pudor, el tema de las formas que no pueden tener, manejarse en público, y la pregunta es cómo, bueno, las citas no las puedo mencionar porque las tenía preparadas en otro documento. Entonces, la pregunta es, ¿quiénes eran estas mujeres que iban al desierto? Podrían ser algunas que como el control de la generalidad de mucha gente que tenía problemas con el Estado, con el fisco, y se veían obligadas a huir al desierto. Entre ellas había también mujeres. En la historia monacal de Egipto también hablan de que había mujeres que, por cierto, estaban en la misma situación. Había algunas mujeres
que eran madres o familiares de los ascetas que vivían en el desierto y que en ocasiones iban a visitarlos, a procurarles víveres o cuidados. Y también, junto con eso, están las mujeres que son representadas como uno de los tantos demonios que acechan a los monjes en el mismo desierto. O sea que es controversial y es difícil, complejo, desafiante esta cuestión. También tenemos algunos testimonios en las mismas fuentes, que hay mujeres que vivían en algunos cenobios, algunas sirviéndolo como virges, otras eran, intuimos, las esposas o concubinos, y que estaban acompañando a los hombres que habían decidido a esta cuestión. Pero había una fama de santidad de los padres del desierto que llegó a ser tan notoria que algunas mujeres no temieron en absoluto emprender este viaje, que las llevaba al desierto para conocerlos, para... ¿Qué pasó, profesora puta? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, pendeja? John Urquijo, ¿podemos silenciarlo o eliminarlo, por favor? Lo acabo de eliminar, Héctor, no sé. Gracias. Un desubicado. Sí. Suele estar sucediendo cada vez con más frecuencia. Frecuencia, sí. Sí, recomiendo, perdón, eliminarlo porque tuvimos un caso parecido en un encuentro hace unas semanas y no volvería a aparecer. Si es eliminado desde el host, sí, no debería volver a aparecer. Gracias, Paola. Acá igualmente le estoy levantando una denuncia por Zoom, así que lo envío con la especificación de quién es inclusive. Pero bueno, mil disculpas, suele pasar esto con... No. Bueno, he tenido un día muy complejo, no estoy sin power, ahora vivo con Zoom estos años y bueno, gracias Paola, bueno. Ay, Dios. Mariano, perdón, Sí. deshabilitar la función de compartir pantalla. Sí. Por las dudas. Bien, gracias. Ya voy a eso. Sí, Mariano, gracias, Paula. Yo no puedo compartir pantalla porque estoy hablando desde el celular, así que no, No, la tenía habilitada para que no tuviéramos que andar poniendo y sacando para los demás expositores, pero ya la tengo deshabilitada. Bueno, gracias. Mariano. Bueno, prosiguiendo. Tenemos noticias de muchas mujeres que han elegido atravesar el desierto, que eran peregrinas hacia Tierra Santa, Alejandría, desde Alejandría, y que intentaban llegar a Jerusalén. Bueno, hay algunas menciones y menciones de estas mujeres, y asimismo, sintetizando, tratando de... el desierto aparece como un lugar de expiación, de redención para algunas mujeres pecadoras. Son conocidas la historia de María la Egipcia, que de prostituta pasó a ser una mujer ejemplar, de Pelagia, que era una cortesana, que se convirtió por una intercesión de un padre y se recluyó en una celda por Palestina, y las otras mujeres. Bueno, Perdón, Silvia, discúlpame sí. que te interrumpa de nuevo, van 15 minutos ya. Bueno, sí, pero disculpen ustedes, bueno, todo esto para mí ha sido bastante caótico. Voy a sintetizar con algo, gracias, Héctor. Voy a sintetizar. No, por favor.
teníamos algunas mujeres que tenemos la cuestión escrita y tenemos otras. La pregunta es, para el análisis del texto, bueno, hay muchas citas en cuestión, y tenemos mujeres que efectivamente estuvieron en el desierto, donde tenemos atestiguado, demostrado, analizado en diferentes fuentes a las mujeres. Lo que no tengo resuelto, y es todo un tema, es estas mujeres, las amas del desierto, que ejercían esta cuestión del liderazgo que están atestiguadas en estas fuentes. Reales o no, son textos que dan cuenta de la autoridad de algún tipo de mujeres, algunas mujeres por sobre otras mujeres en la conformación del monacato femenino. Bueno, muchas gracias por la compañía fundamentalmente. Bien. Muchas gracias, Silvia, por tu exposición y por tu paciencia, justo con estas intervenciones cada vez más desubicadas, que suelen suceder en los congresos. Bien, abrimos, si les parece bien, ronda de preguntas. Yo tengo algunas preguntas o comentarios, pero corresponde que bien, quienes tienen preguntas, a ver, Pablo Guzmán, Pablo, tenés una pregunta, así que puedes Sí, tomar la bueno, palabra. principalmente, gracias Héctor, muchas gracias a todos los expositores, principalmente, bueno, felicitarte Silvia por tu trabajo y por la gauchada bien pampeana que has hecho acompañando a estas jornadas desde aquel 2009 que llegabas a la biblioteca, me acuerdo todavía, al subsuelo que teníamos en el auditorio. Y estas cosas suelen pasar, yo he participado de muchos Zoom en esta modalidad híbrida de trabajo de estos tiempos. Igualmente no está identificado como inscripto, por lo tanto como asistente, así que bueno, he tomado los datos para hacer la denuncia pertinente, como seguramente Mariano ya lo hizo por vía Zoom. Bueno, mi pregunta, Héctor, para no sacar mucho tiempo, porque estábamos con un pequeño retraso, como es de costumbre en estas jornadas, es para María Laura, sobre el tema de si ella tiene, digamos, o pertenece a algún programa que esté estudiando un poco más en profundidad lo que ella ha presentado desde el arte. Sí, ¿qué tal? Gracias por la pregunta. En realidad, este trabajo ha surgido a partir de la experiencia de los últimos 3 años, en donde junto con la profesora Adriana Martínez hemos impartido seminarios en la Facultad de Filosofía y Letras con la temática centrada en la imagen femenina en la Edad Media. A partir de allí empezaron a surgir preguntas, empezaron a surgir temas, y a partir de eso empecé a interiorizarme en este tipo de cuestiones, pero la verdad es que yo formalmente, oficialmente, no pertenezco a ningún proyecto que se esté dedicando a estudiar esto. Es una iniciativa, digamos, personal. Muchas gracias, Laura. Bueno, en lo que podamos ayudar, cuentas con nosotros. Muchísimas gracias. Sí, voy a necesitar porque es un campo tan vasto y tan... Que tenemos otro desubicado. Gente. ¿Pudiste ubicarlo, Mariano? Hay un micrófono que es María José Rivera, que es el que está abierto. Ahí lo acabo de eliminar. Y va la denuncia. Bien. Así con la autoridad de los padres. Exactamente. Bien, Mariano tiene también una pregunta, ¿querés hacerla? Sí, muchas gracias a todos los expositores también que me acompañaron. Quería para... ¡Mariano Rajoy! Es Paula la que... Paula se llama el... Lo acabo de ver. Sí.
¡Chivato mierda! Espero, Mariano, ¿o querés que siga con la pregunta? Seguí tranquilo, yo ya la Continúa, elimino. Mariano, continúa. Sí, bueno, la pregunta era para Paola y Estefanía, dos consultas. Una era, si entendí bien, digamos, las mujeres estaban obligadas a transmitir o a confesar de alguna manera sus faltas a la madre superiora y esta al padre, digamos, superior, pero los hombres no hacían esto, digamos, no tenían la obligación de comunicarlo a las mujeres, ¿entendí bien? Y la pregunta segunda era si los castigos eran privados, más allá de que vimos que había mucha gente participando del castigo, o eran públicos. Eso nada más. Gracias. Perdonadme, lo siento muchísimo, pero... Pero sí podemos, si cachas a tu vieja y a tu hermana. Sí, lo siento mucho, es que tengo a otro que también me está mandando mensajes constantemente. No sé si lo podéis ver en el chat, pero Sirun, yo lo estoy... Sí, no podemos ver nosotros. ¿Quién es? vale, Perdone. vale. No, para nada. Es un tal Camilo Salazar que... Camilo, ya lo elimino. Vale, gracias. Mariano, si quieres te paso las personas a eliminar. Sí, Perdona a todos, pero bueno. Sí, Pablo, por favor. Los que no tengo escrito: Lucas Zacarías, Leticia Tomás, Perdón, ¿por qué eliminarme a mí? Hola, soy Leticia Tomás. Sí, Leticia, ¿qué tal? Perdón. No, Pablo está diciendo las personas que no están no aparecen en la lista de inscriptos. No te hagas problema, no te hagas problema. No. Voy primero. No. Si escuchan su nombre y no son spam, sepan disculpar, pero si no, no podemos continuar. No, está bien, estoy siguiéndolos. Sí. A veces el error de algunos. Sí. Justos por pecadores. Bien, perdón, Sirun, ¿desapareció Camilo? Yo ya... Sí, ya está. Sí, gracias. Bien, bueno. Vuelvo a cerrar. Gracias. Bien, podemos continuar así. Sí, Héctor, sí, porque tenemos ahí a Lavinia con una pregunta. Sí. Can you hear Lavinia. me? Yeah, muchas gracias. I have a question for Mariano. And so that goes a bit beyond what you presented today, but I'm curious because, well, first of all, I already told you, but I think that your way of approaching the text as a very important way of keeping together the androgyny and the feminine, which is something that is very, very rare in Gnostic studies in general. And I liked your idea of the monstrous theory applied to the beast and Gnostics because I didn't know about it. And I'm wondering if you have any ideas on who might be attracted in the third, fourth, fifth, when do you actually place the Setian works? Who could be attracted to this kind of works around that time? So where do you actually place the audience of the Hypostasis of Arcanen on the origins of the world? Thanks. Muchas gracias. Sorry, I will speak in English. It's really difficult because since we are thinking about the audience of Plotinus, so it's, I think, to categorize the specific audience of Setian and of its text or Gnosticism
it's difficult to make a specific how to say, characteristic of this kind of people. But I think that the main characters of all the Gnostic movements are a really good connaissance of sacred texts like the Bible, even in the every Bible. I think even the every Bible, because they can make an exegetic interpretations of the Hebrew and the Greek, and with a really great connaissance of knowledge of philosophic works, most of it Platonic and Neoplatonic works. And I think I repeat myself, but I think the participants that Porphyr and Plotinus describe, but told to us in the Plotinus school, I think is the most specific kind of audience I can see hearing this kind of text. Thank you. Yeah, no, I agree completely. And since you mentioned the ideal of the monacos, I was wondering what you think of the monastic theories going on right now, but I think you already said that, so thank you. I'm not sure that perhaps some monastic individuals, but I don't know if all the monastic movement or all the structure of a monastic community like Shenute community will have the interest to read this kind of works. I think perhaps some individuals, but they are surely Christians, and they are surely, but it's a problem. The elite, I don't know if I can say in English. The elite kind of. Yeah, it's correct. This category, I'm not so sure. It's difficult. Sorry, I don't have a precise question. No, me neither. But I was just curious to know what your impression is. Thank you. Thank you. Bueno, Perdón, Héctor, ¿puedo hacer una intervención para contestar lo que nos preguntaba Mariano? Que justo quedó sí, por favor, interrumpido. Perdón, discúlpame, Estefanía. Por estos muchachos que no tienen nada más interesante que hacer. Una última cosa, perdón, antes de darte la palabra. Mariano, hay un hombre, Michelle Alcibar, que está molestando en el chat. Ya lo acabamos de eliminar, Rector, ahí vi el mensaje. No te hagas problema. Perfecto. Gracias. Listo. Y me pasa. Bien, silénciense. Bueno. Bien, bueno, si se escucha, gracias Mariano por tu pregunta. En principio, la cuestión de la vergüenza sí también aparece en relación a los miembros masculinos del monasterio, es un criterio como aplicado un poco de manera universal, y es interesante porque, de hecho, creo que lo dije, me apuré para no consumir tanto tiempo, pero una cuestión importante es que Shenute tiene como una voluntad de universalizar estos patrones de comportamiento, ¿no? Y después aparecen algunos reclamos femeninos como que de pronto son un poco duros para ellas, pero el tema de la vergüenza sí que aparece para hombres, pero nos da la impresión de que es como más pregnante en los textos que refiere a mujeres, ¿no? No sé si mi colega Paola quiere agregar algo. Muchas gracias, Héctor, por la pregunta. Consideramos por las lecturas que pudimos hacer, que son bastante preliminares en relación con los cánones de Shenute, que pareciera establecerse una normativa equitativa. Esto implica que los cánones se aplican tanto a hombres como a mujeres. Sin embargo, en el sistema de vigilancia que nosotras observamos,
notamos que existe cierta necesidad de lograr que las mujeres hablen. Marca Yenute en varias oportunidades la idea del secreto, el secreto de las mujeres. Y él lo que pretende es justamente lograr que ese secreto tenga voz para lograr de esa forma evitar pecados mortales, como él los llama, y así el sistema de vigilancia funcione en su máximo esplendor. Por supuesto que esto conlleva una serie de dificultades. Lograr que las personas hablen, sean varones o mujeres, contra su voluntad, o si es que los mecanismos de control previamente no fueron asimilados con el rigor que Yenute pretendía, bueno, llevaba justamente a cierta resistencia por parte de quienes cometían actos pecaminosos, debido también a el castigo severo que les esperaba ante la denuncia de otros o la denuncia propia, ¿no? La autodenuncia. Bien, y en relación con los castigos, si eran públicos o privados, podríamos suponer que los castigos, en principio, podríamos interpretar, dado que Yenute no da indicios claros acerca de la privacidad o lo público del castigo, podríamos suponer que la idea de la situación en la cual se comunican estos castigos o se dan a conocer, que es a través de una correspondencia, es decir, de una carta, permitiría entender que esos castigos en principio se desarrollaban en un ámbito privado, ¿verdad? Es decir, en un ámbito privado entendiéndose al interior de la congregación y en un círculo cerrado de personas. Sin embargo, pueden existir, nosotras no hemos indagado en ellas, otras cartas o cánones que tengan una llegada, una recepción mucho más amplia que una carta, en donde se busca justamente dar una entidad pública al castigo para que de esa manera tenga a su vez una función didáctica, ¿no? Hacia el pueblo. No sé si con esto respondemos a tu pregunta, Mariano. Muchas gracias. Muchas gracias. No, gracias a vos. Bien, si me permiten, voy a abusar de mi posición de coordinador para hacer una pregunta, o dos preguntas, si puedo, si no... una, María Laura Montemurro, me interesaba, yo hablo desde el absoluto desconocimiento de historia del arte, miraba esa especie de, no sé si un relicario o qué, que tenía esas imágenes de las mujeres con las manos extendidas en posición de súplica o de oración. Me imaginaba, vos lo mencionaste en varios momentos, las tradiciones litúrgicas orientales en donde los coros de mujeres son muy comunes, algo que no pasa ni en la tradición bizantina, ni por lo que tengo entendido tampoco en Occidente. Y pensaba en la institución siríaca tan clásica de las hijas del pacto, ¿no? Bar Kiyamá, que eran mujeres consagradas con funciones litúrgicas, que su principal función parece haber sido era asistir en la liturgia y sobre todo como coros de mujeres. ¿Hasta qué punto no podría, pregunto de nuevo desde la ignorancia, esas imágenes asociarlas? Justamente vos contextualizaste este artefacto de origen del Mediterráneo Oriental y cierta relación con Siria, no pudieran ser elementos que reflejaran la liturgia, alguna forma de liturgia siria. Sí, como decía, la interpretación de esas figuras está abierta. Por el momento escapa mi posibilidad de asignarle alguna función específica, así que lo que usted aporta me parece que es totalmente pertinente y que debe ser considerado. Yo en la bibliografía que consulté no encontré nada relacionado al respecto, pero me parece, también desde el conocimiento, porque sinceramente no conozco mucho el tema que está mencionando, pero me parece que podría ser una opción válida, habría que por lo menos dedicarse a estudiarlo.
pero yo creo que podría ser una opción más a tener en cuenta. Bueno, si después querés, hay un par de trabajos de Susan Ashbrook Harvey sobre las mujeres en la tradición siríaca, en donde hablan de estos coros que son de diaconesas, o de estas mujeres Bart Kiyamá, las hijas del pacto, serían, que son como mujeres consagradas. Hay toda una discusión sobre la naturaleza, pero una de las cosas interesantes es que son coros, ¿sí? Trabajan y parece que tienen una función en la liturgia, hasta incluso medio teatralizada, sobre diálogos, ¿no? Se teatraliza el diálogo entre personajes bíblicos. Bueno, hay toda una bibliografía sobre eso. Me preguntaba nomás qué posibilidad había en eso, ¿no? Pero bueno. Sí, sí, perfecto. La verdad que me interesa el dato, así que después me interesaría tener el nombre de la autora, si lo puedo anotar con cuidado. Ahora lo pongo en el chat. Bueno, gracias. Bien, no sé, ¿alguien que tenga alguna pregunta? Bueno, Mariano, Pablo. Bueno, Héctor, gracias, muchas gracias por la coordinación. No, por favor, ustedes, gracias.